Hola, hola a todos. Un gusto estar aquí de nueva cuenta con ustedes. Les saluda desde Brasil Sayan Ragami Sarajam Lari. Yo soy coach terapeuta alternativa y complementaria. Soy coach sistémica también y espiritual y chamánica. y hoy como eh, ya varias veces nos hemos visto aquí en este hermoso grupo de conciencia, en este maravilloso chat de crecimiento, de empoderamiento y sobre todo de aprendizaje con estos grupos de los distintos profesores, terapeutas que día a día compartimos con ustedes distintas conocimientos, enseñanzas y vivencias dentro de nuestra propia vida y experiencia. Hola, hola a todos, mil gracias por irse conectando aquí el día de hoy. Hola, Rocío. Nos vamos a ver prontito. Y bueno, el día de hoy yo vengo a hablarles, a contarles un poco más sobre algunas leyes espirituales, en realidad sobre una específico, de que existen varias leyes espirituales, pero hay una en especial que tiene mucho para darnos, mucho para enseñarnos y que es realmente una forma de ver la vida, de aprender a vivir de una forma distinta a nuestro día a día, y esa es la ley del karma. Entonces, la ley del karma, así que quédense conmigo hasta el final para que podamos tener toda esta información. Pero bueno, la ley del karma, o algunos conocidos como también como la ley del causa y efecto, que es de alguna forma la visión más extendida científicamente o físicamente, y se le llama ley de karma de una forma mucho más interna, mucho más espiritual. Pero vamos a comenzar entendiendo que existen leyes universales. ¿Qué son las leyes universales? Bueno, una ley es aquello que está escrito, que está planteado, y es una forma de regir o de gobernar y de armonizar, mantener un orden energético en un grupo, en una sociedad, en una comunidad. Entonces es una ley, es algo para gobernar un colectivo, un sistema. Sí. Pero cuando nosotros hablamos de leyes universales, son aquellas que no solamente es un grupo o un sistema, sino es un colectivo macro. Salimos de lo micro a lo macro. Ya es algo que llega a contemplar a todo ser humano. Y una ley universal no es algo que una persona vino, dictaminó, firmó, estableció, ¿no? Es algo que existe y que ha existido siempre, que es una ley, algo que es. Una ley universal es, independientemente de ti, de mí, de los otros, de todo lo que nos rodea. Una ley universal, ella existe por sí misma, por ella misma, y rige en forma energética y global a todos los seres. A todos los seres, independientemente que si es humano, si es planta, si es animal, rige esa energía de todos los seres. Entonces, esa ley universal son infalibles, ellas no fallan. Ellas, además de que existen por ellas mismas, son infalibles y ellas funcionan sí o sí. ¿Sí? No importa lo que hagamos, lo que pensemos, lo que sintamos sobre esa ley funciona. Porque ella simplemente es, porque no vino nadie para establecerla, ella existe
por sí misma y tiene esa fuerza, tiene ese poder, tiene esa energía, ¿sí? Y, y hay varias leyes universales, tanto en la física, cuanto en la matemática, cuanto en la ciencia, que se han ido descubriendo. Por ejemplo, la ley de la gravedad podría ser una ley universal que ya está ahí, ella funciona independientemente de lo que pensemos, de lo que creamos, si nos gusta o no nos gusta la ley. No hay forma de evadirla, de romperla, de ir contra de ella, porque es parte de nuestra vida, es parte de nuestra existencia, está intrínseca y ligada a nuestro ser, a nuestra existencia. Y dentro de esas leyes universales hay varias leyes universales que podemos ir aplicando y que podemos ir trabajando. Si bien no tenemos cómo cambiar las leyes universales o no podemos ir en contra de ellas porque de la misma forma van a aplicar y van a funcionar en nuestra vida, lo que podemos sí es estar consciente de ellas, y al hacerlas conscientes podemos trabajar y conectarnos a ellas, alinearnos a ellas para que entonces ellas funcionen a nuestro favor en nuestra vida. Y entonces podamos crecer, cambiar, servir, atraer, conquistar, evolucionar, liberarnos, conectarnos y ser quien nosotros somos en esencia, en totalidad, en plenitud y en conciencia universal, porque nos alineamos a ellas. Y dentro de esta serie de varias leyes que existen, existe la ley del karma. No, ¿cuántas veces no hemos escuchado? No, es que eso es karma. ¿Te pasó algo malo? Karma. Y no, karma. Ah, no, pues es que era una relación karmática, ¿no? Yo me encontré con esa persona y no me fue bien, pues es que karma mío, era una relación karmática. O, ay, te chocaron, karma, ¿no? Entonces, todo, muchas veces, y más cuando estamos en este rollo espiritual, ¿no? Le tendemos a echar la culpa al karma, y de hecho es una forma muy, muy fácil de evadir muchas veces la responsabilidad que nos toca. Pero en realidad la ley del karma, ella nos lleva a asumir la responsabilidad, no a evadirla, no a echarle la culpa al otro, al universo o al karma, ¿cierto? Además de que el karma es una energía que ella puede traer una fuerza positiva que se le llama karma bueno o karma positivo, o muchas veces también llamado o conocido como dharma, ¿sí? Para crear todavía más una diferenciación, una diferencia, ya estoy mezclando de nuevo, ¿no? Una diferencia. Entonces es la karma positivo, karma bueno o dharma. Y tenemos el karma no tan bueno, karma malo, karma negativo, que es una energía más densa, más pesada, pero en realidad igual es una energía que está allí para poder hacernos responsables de nuestra propia vida y poder desde esa responsabilidad, desde tomar la fuerza responsable de nuestra vida y poder avanzar, poder crear un nuevo mundo, primero creando ese nuevo mundo en nuestro interior. Entonces, la ley esta del karma, que también dentro del paquete de las leyes universales muchas veces está o es conocida como la ley del causa y efecto. ¿Por qué? Porque la ley del causa y efecto nos dice que todo en la vida regresa, que todo lo que hagamos regresa, y además de ello regresa multiplicado, ¿sí? Entonces que nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras, de hecho la palabra karma
significa acción. La traducción de la palabra karma es acción, pero es acción llevada a situaciones en el físico, verbales o mentales. Entonces, nuestras palabras, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra intención y nuestra acción pueden alinearse y generar ese karma o esa acción positiva y entonces o negativa, ¿verdad? Y entonces va a venir un flujo en nuestra vida en que todo eso que hacemos, sea positivo o sea no tan positivo, va a volver hacia nosotros de una forma multiplicada. Aquí está esa parte de lo que siembras, cosechas. ¿Sí? Ese dicho tan famoso, lo que siembras, cosechas. Ese es un dicho que traduce de una forma muy visible, muy fácil de entender lo que es la ley del karma. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros sembramos, ¿cuáles son nuestras semillas? Esas emociones, esos pensamientos, esas acciones, esas intenciones, esas palabras, todo eso son nuestras semillas. Son las semillas que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué queremos cosechar en nuestra vida? Eso es lo que tenemos que sembrar. Dependiendo de esa siembra que nosotros tengamos, que nosotros pongamos, es lo que va a venir a generar o a redituarnos en nuestra vida. Es la ley del karma, la ley del causa y efecto va a trabajar en consecuencia de nuestros propios actos. Esta ley te dice que tú eres responsable de tus actos, pero tus actos en todo, mental, emocional, espiritual, físico, verbal, ¿sí? Entonces, es la consecuencia de esos actos, de esas palabras, y que nosotros tenemos que tener esa conciencia de que eso es así y que eso va a estar y existir siempre y que nosotros tenemos que tener esa responsabilidad o esa habilidad de responder y asumir esas consecuencias de nuestras palabras, de nuestros actos, de nuestras acciones, de nuestros pensamientos. Sí. Y exactamente, Aurora, el karma también puede venir de nuestros ancestros, claro que puede venir de nuestros ancestros desde una forma en que nosotros, con nuestros ancestros, nosotros nos enganchamos en las propias historias de nuestros ancestros. Entonces nos identificamos con algún dolor, con alguna situación y empezamos a vivir ciclos repetitivos, tanto de creencias limitantes cuanto de padrones que estamos repitiendo de nuestros ancestros. Y eso hace que nosotros también generemos karma nuestro. El karma en su mayor parte es personal. Pero cuando nosotros nos enganchamos en una historia, en un dolor, en un sufrimiento de nuestro ancestro, nos enredamos en nuestra historia y nos sentimos, aunque sea de forma inconsciente, más grandes que nuestros ancestros, creemos que a través de lo que yo haga, yo puedo salvar a ese ancestro mío. Entonces, yo tomo su karma y lo hago mío para intentar salvarlo. Pero lo único que hago es que enmaraño más la situación y hago que eso se genere una bola de nieve que voy a ir pasando a mi descendencia también. ¿Sí? Recuerden que incluso sistémicamente se habla que todo lo que nosotros hacemos o muchas de las cosas que nosotros hacemos viene repercutiendo
7 generaciones hacia arriba y va a repercutir 7 generaciones hacia abajo. Entonces, eso también aplica, claro que va a aplicar desde esa forma en que nosotros nos enganchamos con esa situación o con ese dolor. ¿Sí? Entonces, la ley del karma también aplica, así como aplica a nuestros ancestros, también aplica a nuestras vidas pasadas, a las cosas que nosotros hicimos o trabajamos en vidas pasadas. Y ahí es donde algunas creencias o algunas religiones trabajan esa conexión con la ley del karma, con el trabajo de trabajar en vidas pasadas o vidas presentes para poder ir saneando ese karma. Entonces, la ley del karma de alguna forma es un predestino. No es algo establecido, ¿sí? Porque nosotros tenemos las riendas de nuestro destino, pero nosotros a veces no sabemos hacia dónde guiar esas riendas. Nosotros somos los arquitectos, nosotros tenemos el poder de moldear y crear ese destino a la forma en que nosotros nos vamos moldeando a nosotros mismos. Pero hay una parte que sí está preestablecida, no totalmente escrita, de que eso así es y así va a pasar, pero sí hay algo prediseñado con todo eso que tú has hecho en el pasado, ya sea de esta vida, ya sea de otras vidas, o que hayas enganchado o heredado de tus ancestros, ¿sí? Entonces, desde esa forma es en donde está prescrito, pero algo que tú mismo prescribiste. Entonces, ese prescrito o predestino nosotros lo podemos ir moldeando conforme a lo que nosotros hagamos hoy, en nuestro presente. ¿Sí? Entonces, la ley del karma te dice que hay 2 fuerzas de acción. Una fuerza de cosas positivas y una fuerza de cosas negativas, que viene siendo esa generación de karma o dharma, ¿sí? Entonces, las acciones positivas, y cada vez que yo hablo de acción o que yo digo acción, me refiero a pensamiento, palabra, sentimiento, acción verbal, mental, todo tipo de acción, intención, ¿sí? Entonces, cada fuerza de acción positiva, dármica, va a generar o a crear mérito, ¿sí? Entonces nosotros tenemos en nuestra tablita de nuestro juicio, para el juicio final, en nuestra tablita de haceres y deberes, tenemos una tabla que antes era escrita, ahora puede ser de Excel, ahora a lo mejor es en aplicativo, ¿cierto? Entonces, en esa fuerza, ¿cierto? Está ahí establecido, entonces nosotros vamos generando nuestros pros y nuestros contras, nuestras entradas y nuestras salidas. Entonces, esa parte positiva es nuestro mérito. Entonces, nosotros, grande parte del trabajo humano que estamos aquí realizando en esta vida es poder generar mérito. Mientras más mérito generemos, más conscientes, más evoluidos, más conectados, más amorosos vamos a estar, ¿sí? Entonces, ese generar mérito lo podemos ir haciendo en nuestro día a día. Pero cuando suceden cosas negativas, acciones negativas, pensamientos negativos, nosotros atraemos o generamos un demérito. Y ese demérito es donde nos enganchamos a ese tener que pagar deudas, tener que pagar cuentas energéticas, son cuentas kármicas,
¿sí? Así como nos llega la cuenta de la luz, del agua, del gas, de la renta, de la mensualidad del carro o de la mensualidad de las escuelas o lo que sea, hay cuentas que nosotros tenemos que pagar y nosotros tenemos que trabajar para generar un dinero para poder pagar todas nuestras cuentas y estar tranquilo, ¿sí? Pero eso en un plano energético también sucede, pero a un nivel de nuestras acciones positivas y nuestras acciones negativas. Entonces, todo aquello negativo que pensamos, que dijimos, que hicimos, en algún momento se registró como cuenta a saldar, cuenta a pagar. Entonces, si nosotros durante esa vida vamos creando otras cosas, otras situaciones en donde generemos ese mérito, podemos ir pagando y saldando esas cuentas, aunque también podemos ir creando nuevas deudas. Y nosotros tenemos dos caminos de evolución y de crecimiento. O aprendemos a través del sufrimiento o aprendemos a través del amor, ¿sí? Son las dos fuerzas, pero generalmente nosotros estamos anclados en el sufrimiento por ignorancia, por inconsciencia, por apego, por un montón de cosas. Entonces nos vamos medio que por el camino difícil, entonces decimos karma, ¿cierto? Y por un lado es, pero ese karma no necesariamente tiene que ser pago a través del sufrimiento, a través del dolor, a través de la pérdida. Muchas veces sí lo es, pero generalmente cuando eso es porque es de una forma inconsciente. Y la balanza del destino tiene que equilibrarse. De tu ser tiene que estar en equilibrio y en armonía para que eso pueda fluir, para que tú puedas crecer, porque todo va en una espiral, pero es una espiral ascendente. Si no nos quedamos ahí, en el mismo circulito vicioso, sin energía, sin fuerza, sin poder, nos quedamos enganchadas, nos deprimimos, nos sentimos perdidos, nos sentimos relegados y la vida se nos va. Y entonces no encontramos ese propósito real de nuestro ser, porque estamos enganchados ahí en ese espiral, en la rueda del samsara, que es la rueda de las reencarnaciones, sin poder elevar la energía y hacer que eso trascienda, ¿sí? Porque el karma es una energía trascendente e invisible, ¿sí? Que trabaja nuestro comportamiento y nuestras consecuencias de ese comportamiento, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros podemos ir abriendo, soltando o liberando ese karma de otra forma? Pues también es a través de una práctica espiritual. Porque cuando nosotros tenemos una práctica espiritual, nosotros comenzamos a conectarnos con la divinidad, nos conectamos con nuestra esencia, nos conectamos con nuestro ser auténtico y las cosas comienzan a fluir de una manera diferente. Ahí sí empezamos a usar el resto de las leyes universales también a nuestro favor. La rueda del samsara funciona como un engranaje, ¿sí? Cuando nosotros entramos en una reencarnación, entramos en esa rueda del samsara, que ya funciona como si tuviera dos ruedas que giran una en contra de la otra. Una gira con las manecillas del reloj, ¿sí? Que es nuestra rueda del dharma, y otra gira en contra, que va a ser nuestra rueda del karma.
pero ellas están así, ese engranaje. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros hacemos algo bueno y avanzamos, hacemos algo malo y retrocedemos, hacemos algo bueno y avanzamos. Y entonces ahí nos vamos. Y no podemos entrar de lleno en esa rueda del mérito, del Dharma, para generar luz, amor, conciencia, compasión. Entonces es entrar, poder liberarnos de la rueda del samsara, del karma, es poder entrar también en la rueda de generación de armonía, de luz, de prosperidad, de amor, de conciencia, de todo eso que nos va a llevar a un espacio de luz, ¿cierto? A ese espacio positivo dármico. Y eso, aplicando nuestra ley del karma, de la causa y el efecto, en esa práctica espiritual que nosotros hagamos, hay algo que es básico, que Confucio lo dijo y que en todas las religiones, no importa la religión que sea, es una base de la armonía, del buen convivio y de la compasión. Y que si nosotros nos empezamos a usar esa base, podemos conseguir ese flujo hacia nuestra rueda dármica y parar la rueda kármica entrando en ese karma bueno, en ese karma positivo, en ese karma luminoso. Y entonces hacemos que ella trabaje para nosotros como, porque vamos, si la ley es karma, es la ley de causa y efecto, la ley de asumir las responsabilidades y asumir las consecuencias de nuestros actos. Si nuestros actos son luminosos, si nuestros pensamientos son positivos, nuestras palabras son empoderadoras, eso lo vamos a recibir de vuelta y multiplicado. Si nosotros damos, vamos a recibir. ¿Sí? Todo en ese flujo energético. Y eso viene, ese espacio que yo les comentaba que existe en todas las religiones y que Confucio dijo es: no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Es una regla inclusive, no solamente una ley, es una regla básica. Y cuando nosotros usamos ese no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti, nosotros estamos aplicando esta ley del karma a nuestro favor. Hola Gaby bonita, aquí me dijiste usted una pregunta. ¿Cómo sanar el karma sin dolor? Justo lo que estoy hablando, ¿no? A través de una práctica espiritual, a través de conectarte en ese flujo de amor, a través de no hacer a otros lo que no quieres que te hagan a ti, a través de trabajar la energía positiva y dármica de la fuerza de esta ley. Pero además, también dentro de esta ley, se subdivide en 12 leyes también, que en realidad yo les podría decir que son los principios, ¿sí? Los principios de la ley del karma. Y en estos principios nos dice que en realidad la ley de karma, o sea, nada es casualidad. Si nosotros estamos conscientes de que esta ley existe y que es una ley universal, entonces sabemos que nada es casualidad en la vida. No existen casualidades, solo causalidades. Y lo que yo voy a causar en mi vida, quiero que sea cosas positivas, cosas luminosas, cosas que atraigan lo que yo quiero, necesito, sueño y merezco en mi vida, ¿sí? Atrayendo ese merecimiento para entonces poder soltar ese sufrimiento incluso
innecesario. Entonces, esos 12 principios que están dentro de esa ley del karma nos dicen que primero, el primer principio, que es la ley, la gran ley, ¿no? Que es esta ley del karma, esta ley del causa y efecto, de eso de que lo que sembramos cosechamos, de que no hay que hacer a otros lo que no queremos que nos hagan a nosotros, que en realidad entender que el karma es como el juez. Si existe esta ley, él es un juez que nos ayuda a reflexionar también sobre nuestros sufrimientos, poder ver el sufrimiento desde otra perspectiva. Si yo estoy pasando por eso, ¿por qué está sucediendo? ¿Qué pasó? ¿Qué yo hice en el pasado? ¿Sí? ¿O qué hicieron mis ancestros en el pasado? ¿O qué yo hice en alguna vida pasada que a lo mejor no me acuerdo? Que estoy viviendo o que estoy enfrentando este desafío en mi vida y que tengo que aprender yo con esto, que eso es una de las puertas una de las cosas más importantes, que es qué tengo que yo aprender para entonces no repetirlo, ni en mi vida, ni en las de las generaciones siguientes, ¿cierto? Entonces, hay situaciones en las que, por ejemplo, la distancia, la infelicidad, ese sufrimiento, nos lleva a un pozo donde parece que no tenemos salida. Pero si nosotros comprendemos esta ley y empezamos a hacernos responsables, conseguimos de alguna forma salir de ese papel de víctima y entonces sí empoderarnos, ¿sí? Porque la ley del causa y efecto nos dice que hay dos formas de verlo, ¿cierto? A través del sufrimiento, a través del amor. Y eso es a través de hacerme responsable o a través de caer en ese papel de víctima, ¿sí? Y muchas veces estar en el papel de víctima es más cómodo, es más confortable, porque queremos ser vistos, queremos ser amados, queremos ser atendidos. Entonces es más fácil culpar a otro, señalar a otro, o al mismo karma, al mismo universo, a Dios, a lo que sea, pero quitarnos de la responsabilidad. Entonces no estamos siendo protagonistas de nuestra propia vida, porque entregamos nuestro poder. Cuando nosotros no nos hacemos responsables, nosotros entregamos nuestro poder, entregamos nuestra fuerza. Y esta ley nos dice que hay que asumir nuestro poder. Y la forma de asumir nuestro poder es hacernos responsables y asumir esas consecuencias, ¿cierto? Entonces, el siguiente principio dentro de este es la creación, el principio de creación. ¿Qué nos dice esto? Que nosotros podemos ser uno con el universo, que todo lo que está dentro está afuera, y este principio se conecta también con otra ley universal, ¿cierto? Y que nosotros somos capaces de crear las opciones en nuestra vida. ¿Sí? Si todo lo que nosotros hicimos, o lo que nosotros estamos viviendo, mejor dicho, es el efecto de algo, es la consecuencia de algo que sucedió en el pasado, de que hicimos en el pasado, de que intencionamos, de que pensamos en el pasado, entonces lo que yo haga hoy va a crear mi realidad a futuro. Entonces, lo que yo haga hoy, lo que yo diga hoy, lo que yo piense hoy, lo que yo construya hoy conmigo, es lo que voy a tener, son los resultados que yo voy a tener
en mi futuro, ¿cierto? Entonces yo soy capaz de crear mi realidad como yo la quiera diseñar, desde la fuerza responsable de mis pensamientos, de mis palabras, de mis acciones, siendo congruente para atraer y manifestar mis sueños. ¿Cierto? El siguiente principio es el principio de humildad. ¿Sí? ¿Qué nos dice este principio de humildad? Es un principio también muy hermoso que nos dice que muchas veces lo que te niegas a aceptar, ¿sí? Lo que no asumes, lo que no quieres ver, se va a seguir repitiendo, va a seguir ocurriendo. ¿Sí? Esto es algo que vemos muchas veces en nuestro día a día. ¿Sí? Hay realidades internas que no queremos ver, que no queremos aceptar. Y entonces, si no lo queremos ver, si nos negamos a verlo y sale nuestro ego maravilloso y empoderado, no vamos a poder sanar, no vamos a poder abrirnos a las posibilidades, no vamos a ser agentes empoderados del cambio y de tu propia transformación. Entonces la ley de humildad o el principio de humildad nos lleva a ir atrapando a nuestro propio ego, ¿sí? Y entonces ser humilde es ser capaz de ver la realidad y aceptarla y amarla como ella es, aunque no nos guste. Pero aunque no nos guste, si la aceptamos y la amamos, ahí nosotros tenemos la fuerza y el poder de transformar o de cambiar esa realidad. ¿Cierto? El siguiente principio es el principio del crecimiento. ¿Sí? Este principio nos dice que no importa dónde tú vayas o dónde tú estés, siempre vas a ser tú. Entonces, este principio del crecimiento es un principio que nos habla de nuestra capacidad de evolucionar y también de nuestra autenticidad. ¿Sí? Nos habla de mirar hacia adentro, de poder mirar hacia nuestro interior y apreciar lo que somos y lo que tenemos sin envidiar lo que el otro es, lo que el otro tiene. Porque entonces, cuando nosotros nos amamos y nos apreciamos, podemos tener esa fuerza de elevarnos, de erguirnos, de crecer. ¿Cierto? Este nos dice también que nosotros no podemos cambiar a las otras personas. Aquí viene la parte de los asuntos que yo también en otros videos he hablado con ustedes. No podemos hacer nada en los asuntos de los otros, pero nosotros podemos hacer en nuestros asuntos. ¿Sí? No podemos vivir juzgando al otro y querer que el otro cambie, pero nosotros podemos ser cambio de nosotros mismos. Y al cambiar, también crecemos, también evolucionamos. También nuestro ser se activa. Entonces, esta ley de crecimiento o este principio de crecimiento nos habla de eso, de que tenemos control solo sobre nuestras acciones, sobre nuestros pensamientos, sobre
lo que nosotros hacemos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros decimos. Eso es, tenemos el control, estar en nuestros asuntos. ¿Sí? Este principio del crecimiento habla, estate en tus asuntos, porque cuando tú te enfocas en tus asuntos, entonces tú vas a trabajar desde la ley del karma, ¿sí? En las consecuencias que quieres traer a tu vida y no lo que no quieres traer, ¿cierto? Después el otro principio, el quinto principio, es el principio de la responsabilidad. La responsabilidad es el principio de lo que ya venimos hablando, de poder ser responsable, de tener esa habilidad de responder y saber que tú eres el dueño de tus elecciones, de tus éxitos, de tus errores. Y que si yo soy el responsable, yo me voy a construir de acuerdo a mis sueños, a mi visión, a mi propósito, al ser humano que yo quiero ser, para mí y para todos lo que me rodean. ¿Sí? Porque mi felicidad, mi éxito, mi abundancia, mi prosperidad, mi salud, mi espiritualidad, depende solo de mí, de lo que yo haga, de lo que yo diga o no diga, de lo que yo piense, de lo que yo sienta, de mi presencia o de mi ausencia. Entonces yo tengo esa fuerza, yo tengo ese poder. Ahora, ¿lo asumo o se lo doy a otros? ¿Vivo mi vida o la dejo pasar? Y espero a otra reencarnación entrar nuevamente en la rueda del karma, en la rueda del samsara, tener más sufrimiento hasta que yo tenga la conciencia y el discernimiento de hacerme responsable y hacer que esta ley trabaje a mi favor. ¿Sí? Otro principio dentro de esta ley es la conexión. ¿Sí? La conexión quiere decir que todo está interconectado. Aunque yo me meta solo en mis asuntos y no me despreocupe de los asuntos de los demás, nada es suelto, todo estamos inmersos en este universo, en este planeta, en una red interconectada de energía, de apoyo, de luz, de amor. ¿Sí? Acuérdense del avatar, cómo se conectaba esa red energética y cómo ellos tenían que hacer esa conexión, hacían una conexión energética. Entonces, esa conexión existe. Entonces, aunque yo me meta en mis asuntos y yo me haga responsable de lo mío, eso, de alguna forma, igual va a repercutir y va a afectar al otro. Entonces, si yo cambio, si yo crezco, si yo me transformo, si yo asumo mi responsabilidad, si yo estoy consciente de esta ley del karma y comienzo a trabajar en acciones positivas para generar mérito, y desde esa forma decido pagar los karmas pasados y no a través del sufrimiento por mi propia decisión, eso también va a afectar a mis generaciones, pero a que vengan 7 generaciones para abajo, pero también a las personas que tengo en este momento a mi alrededor. ¿Sí? Es como un collar
con un collar de perlas, ¿sí? Si una se mueve, todas las otras se van a mover, pero si se revienta y se cae una, puede ser que se revienten todas. Entonces, existe esa fuerza conectada que va a reverberar desde tu ser hacia los otros, ¿sí? Así como nos dice que cada paso que hemos dado es el resultado de nuestro pasado y que nuestras decisiones y cosas que hagamos van a afectar nuestro futuro, porque está conectado, está conectado. Es esa fuerza conectada que va a reverberar. Es como también el efecto dominó. Si yo tiro la pieza de aquí, la otra en algún momento también va a caer, porque está todo unido de alguna u otra forma. Entonces, qué mejor ser y estar en esa conexión luminosa, en esa conciencia luminosa, para generar luz, no solo para mí, sino también para los que están a mi alrededor, ¿cierto? Después, el otro principio dentro de esta ley del karma es el principio del efecto, no, perdón, del enfoque, del causa y efecto, pero del enfoque. Y esta ley nos habla y nos dice que nuestra realidad, este principio, perdón, que nuestra realidad está llena de misterios, de oportunidades, y que nuestra felicidad es un proceso, es ese camino, ¿sí? Entonces, esos espacios, esas vivencias, ¿sí? La felicidad es un cúmulo de vivencias, está allí presente y que nosotros podemos enfocar nuestra fuerza, nuestra energía, nuestras palabras, nuestros pensamientos desde el corazón. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos desde el corazón, la magia de la vida se da, porque estamos enfocados en lo positivo, estamos haciendo que nuestra energía vibre y nuestra frecuencia se eleve desde el amor, desde esa fuerza luminosa. ¿Sí? Entonces, este principio incluso se conecta bastante con una de las leyes universales, que es el mentalismo, que lo que nosotros pensamos, que nosotros activamos desde nuestra mente, nuestra creencia, eso va a repercutir y lo vamos a plasmar como una realidad. Entonces, que nosotros tenemos que enfocar eso de una forma positiva para entonces poder traer resultados positivos. Y otro principio dentro de esta ley del karma es poder trabajar el dar y la hospitalidad, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es poder ofrecer o acoger. ¿Okay? Son dos principios vitales, ¿sí? Que nos hace grande, aquello que nos también ennoblece, el poder dar, el poder compartir, el tener esa capacidad de compartir y dar y de acoger, de abrigar a otros cuando así lo necesiten, cuando así lo requieran y esté dentro de tus posibilidades. Entonces, desde esa fuerza estamos amparando, ¿sí? Y en algún momento quizá somos nosotros los que vamos a estar
necesitando o requiriendo ese amparo. Entonces, al final, igual yo lo voy a recibir, o mis generaciones lo van a recibir. Entonces, lo que yo dé, lo que yo abrace, lo que yo acoja, lo que yo integre, también va a reverberar, va a atraer un crecimiento áurico, no solamente del alma, sino nuestra aura se va a expandir al dar, al acoger, al integrar. Nuestra aura se expande porque es como si nuestros brazos crecieran para poder abrazar y abrazar desde el amor, desde el corazón. Y otro principio fundamental para poder trabajar esta ley del karma desde el amor. Todos estos principios incluso responden también, son parte de la respuesta, apoyan la respuesta que Gaby nos hizo, de cómo trabajar esta ley del karma o sanar este karma sin dolor desde el amor, ¿sí? A través de saber el principio de la creación, a través del principio de la humildad, de ese crecimiento, de esa responsabilidad, de esa conexión, de ese enfoque, de ese dar y acoger e integrar, ¿sí? Y otro principio es el del aquí y el ahora. Estar en presencia. Estar en presencia. Sí hicimos cosas no muy buenas en el pasado. Sí dijimos cosas, pensamos cosas negativas. Sí insultamos. Sí mentimos. ¿Cierto? Pero ¿de qué nos sirve estar chicoteándonos con eso o pensando en todo lo malo que hicimos y preocupándonos por todo lo malo que vamos a recibir por todo eso malo que hicimos? Vive el presente y en el presente sé bueno, sé amoroso, sé amable, sé servicial, sé humilde, sé consciente, sé verdadero, sé auténtico. Porque eso es lo que va a construir tu futuro. Y esa es una forma de, al generar mérito, el de mérito, al generar dharma o el karma negativo, disminuye. No es necesario que sea por el dolor. Puede ser a través del amor, puede ser a través de las cosas buenas en tu día a día, en presencia, en el aquí y en el ahora. Por eso este principio es tan fuerte, tan especial. Porque en el aquí y el ahora es en el que vivimos, es en el cómo lograrlo. Es en lo que venimos hablando y trabajando y diciendo, no solo yo, sino varios de los profesores que estamos acá y mucha otra gente que está ahí, que el mundo está ahorita lleno de información que nos hablan de la fuerza y del poder del aquí y el ahora. ¿Sí? Porque en esa realidad nosotros construimos, en la realidad presente. Y si es luminosa, construimos una vida amorosa. Si es luminosa y amorosa, vamos a construir algo amoroso y luminoso. ¿Cierto? Después, el otro principio es el principio del cambio, ¿sí? Que ese también es otra ley universal, que el cambio es constante, que siempre hay un movimiento, hay un cambio, ¿sí? Y en este principio, dentro de la ley del karma, también nos dice que la historia la vamos a repetir una y otra vez,
y otra vez. Y a lo mejor una situación la vamos a repetir y vamos a atraer situaciones y personas que nos hagan repetir esa creencia o ese patrón o ese karma hasta que no solo nos hagamos responsables y tomemos conciencia, pero hasta que aprendamos la lección. Por eso tan importante la pregunta de ¿qué es lo que yo tengo que aprender con esto? Si yo puedo ver lo que yo tengo que aprender con esto, entonces puedo avanzar, puedo generar ese cambio, puedo caminar en la vida. ¿Sí? Y entonces, al aprender esas lecciones necesarias en nuestra vida, podemos saber que estamos en nuestro camino. ¿Sí? Y podemos ver que no estamos repitiendo los errores del pasado, porque aprendimos la lección. Y si no la aprendimos, y cada vez va a ser peor, cada vez el costalazo va a ser más fuerte. Y cuando lo aprendemos, ¡fuc!, eso se libera. Entonces, aprender a encontrar ese camino, aprendiendo la lección, entendiendo esa fuerza. ¿Sí? Y muchas veces las situaciones o las personas van a ser diferentes, pero vamos a estar repitiendo en cuanto no podamos tener esa conciencia de qué fue lo que aprendimos, cuál es la lección, qué es lo que nos sirve, cómo eso nos hace cambiar, crecer, para poder servir mejor a mí mismo y a la humanidad. Después, el siguiente principio es el principio de la paciencia y la recompensa. ¿Sí? Está muy explícito, ¿cierto? Y nos dice que toda recompensa, así como la consecuencia, también podemos tener recompensas. Y que muchas veces esa recompensa requiere un trabajo, requiere un esfuerzo. Y que hay que tener paciencia, porque paciencia también es amor. Paciencia es la ciencia de la paz. Entonces, en esa ciencia de paz podemos encontrarnos a nosotros mismos, ir integrando todos estos principios a nuestra vida, ir saneando esa rueda kármica y aplicando esta ley del karma a nuestro favor, en nuestra vida positiva, sin necesidad del sufrimiento, del dolor. ¿Cierto? Es una ley, como ustedes han visto, súper importante. Y que cuando nosotros hacemos esto, no importa lo que se tarde, más tarde o más temprano, tenemos esa paciencia, nuestra recompensa va a llegar. Nuestros sueños se van a materializar. Vamos a atraer nuestros ideales, lo que queremos, lo que merecemos, lo que planificamos, porque estamos siendo congruentes con nuestra vida, con nuestra luz, con nuestro corazón. ¿Cierto? Y el último principio de estos, dentro de esta ley del karma, es el principio que nos habla de la importancia y de la inspiración. ¿Sí? Este principio nos dice
que los resultados, la recompensa que nosotros tenemos, ese efecto, dependiendo de la causa que hicimos, ¿sí? Es algo que está directo y conectado a la energía y a la intención que nosotros ponemos en él, ¿sí? Porque cada granito de arena que nosotros pongamos va a ir construyendo una playa y que contribuye a la totalidad de nuestro entorno, de la humanidad, del planeta. ¿Sí? Entonces, que es cada objetivo, por pequeño que sea, cada sueño, cada meta, cada acción, cada palabra, cada pensamiento positivo, por pequeño que sea, ¿sí? Es importante. Y que en esa importancia, la intención, lo que le da la fuerza. Entonces, por muy pequeñito que sea, si es negativo, va a traer una consecuencia en nuestra vida. Pero si nosotros nos enfocamos y trabajamos energéticamente en esa fuerza positiva, la ley del karma nos dice que vamos a tener una recompensa positiva y que por muy pequeño que sea, es importante. Porque por muy pequeñito que sea, vino desde nuestro corazón, vino desde nuestra esencia, vino desde toda nuestra fuerza y energía positiva. Y fuimos y usamos en ese momento lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestro ser, lo mejor de nuestros recursos, para dar esa intención luminosa, esa intención amorosa, aquel pensamiento, aquella palabra, aquella acción, aquel objetivo. ¿Sí? Y entonces eso va a unirse a todo aquello luminoso y va a generar una energía fuerte, que es lo que va a atraer esa recompensa, esa causa, esa luz. Y entonces tu realidad va a ser diferente. Tú vas a poder haber transformado esa realidad desde tu propia fuerza, energía amorosa, luminosa, conectada, consciente, pura. ¿Cierto? Y bueno, esta ley, como ya lo dije en el comienzo, es una ley que es, independientemente que nos guste o no. Entonces, mejor trabajarla y usarla a nuestro favor para que entonces nuestra vida se vea realizada en plenitud, totalidad y abundancia, ¿cierto? Y bueno, eso es todo por el día de hoy. No sé si tengo más alguna preguntita por aquí. Deja ver. No, hasta ahorita no tengo más preguntas. Bueno, eso es entonces por el día de hoy. Un placer como siempre estar con ustedes y compartir con ustedes estas herramientas, esta enseñanza, este conocimiento de vida, ¿cierto? Y bueno, si les gustó, denle like, compartan para que también nuestra egrégora energética de conciencia pueda crecer y seamos muchos, muchos más. Gracias a todos ustedes por compartir. Mucha luz y mucho amor y a enfocarnos en nuestras cosas positivas para usar esta ley del karma a nuestro favor
y poder liberarnos de esa rueda de una forma amorosa y plena. ¿Sale? Besitos y hasta luego. Abrazos, gracias a todos ustedes.